nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bueno, en esta oportunidad con Carlos Sánchez Ortiz, quien es periodista y además escritor. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sobre todo para mí es un honor entrevistar a otro colega, pero esta vez no como periodista, sino como escritor. Te doy las gracias, ¿por qué? Porque eres una persona, ya eres un personaje público desde Colombia o en Colombia. ¿Por qué? Porque, bueno, tuviste unas vivencias que gracias a esas vivencias pudiste dar testimonios en los cuales está transmitido a través de este gran libro desde 2016 llamado Desahógate, Despierta Ya, y que es un libro de autoayuda donde has ayudado a miles de personas. Yo quiero aprovechar esta coyuntura, sobre todo, Carlos, en el canal, en una parte, en la sección de crecimiento personal, como lo que estamos ejerciendo ahorita, sobre todo porque en estos momentos el mundo ha cambiado gracias a este libro, ¿ok? Ya es un mundo 2020, es un mundo distinto desde todo punto de vista, pero desde la primera parte, que es muy importante, es de el autocontrol, el autoconocimiento, el descubrimiento de tantas cosas para tantas personas, y quizás muchas personas que estuvo en tus mismas vivencias, donde es la ludopatía, la adicción, quizás en estos momentos se pone más en evidencia o se pone más de una manera más grave porque hay un exógeno como es este virus, esta incertidumbre grande que no tenemos control, y esa persona ya se siente ahogada de por sí, sigue en ese mismo hoyo. Y yo quiero que tú, testimonio como conocedor de entrar en ese ambiente tan oscuro como tú lo viviste por más de 14 años, ayudemos a esa persona, acompañemos a esa persona, sobre todo en este momento. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, te agradezco mucho la oportunidad que me das por aquí estando en tu programa. El tema de la adicción es un tema muy complejo. La sociedad tiende a rechazar, a castigar, y en vez de darle amor a la adicción, lo que hace es rechazarlo, distanciarlo, y no lo entiende la sociedad. Realmente se han hecho estudios científicos y a través de especialistas en psiquiatría, psicología y neurociencias para entender lo que es un cerebro adicto, por qué nos volvemos adictos. Y empieza por una curiosidad. La adicción empieza por algo, por ejemplo, la conductual o la de sustancias. No es que yo, por ejemplo, yo que iba a saber que yo tenía esa conducta repetitiva que después me iba a atormentar a través de los casinos. Yo recuerdo que un primo me llevó a un casino en Bogotá y eso fue, yo tendría 22 años y entré al casino, y que iba uno a saber que eso iba a ser un proceso, una tortura para mí, un infierno de 14 años, de más de 14 años, con cientos de recaídas, con mucho dolor. Y entré, y a mí me gustó, fueron las máquinas tragamonedas. En España le dicen tragaperras. O sea, esas billetes, en esa época uno echaba eran monedas. O sea, imagínate ya hace cuánto, yo tengo 48 años, tendría 22 años, hace ya 26 años. Entonces, cuando yo empecé eso, pues me gustó y me pareció muy atractivo. Además, el sitio se prestaba para eso. Y cuando menos me di cuenta, eso es un proceso gradual, porque la adicción no te atrapa de la noche a la mañana. Eso es un proceso lento, ¿sí? Entonces yo empecé, no volví ya, y después a los 2 meses volví, después al mes, después cuando menos me di cuenta, estaba atrapado todos los días. Ese tema me generó a mí mucha angustia y mucho dolor, y eso me llevó a más adicciones, porque una adicción lleva a más adicciones. Cuando uno no puede controlar, eso para mí, eso es una esclavitud. Nosotros somos esclavos del cerebro, nos volvemos esclavos de un cerebro repetitivo, de un cerebro que en psiquiatría y en psicología dice que eso es compulsión.
compulsión es un cerebro que repite y repite. Haz de cuenta que tenemos un disco rayado en el cerebro, y ese disco rayado en el cerebro nos dice, vaya, juegue, juegue, juegue. Y entonces, si uno no juega, se desespera y entra en un tema de ansiedad muy fuerte, que ese es como el enemigo a nivel emocional que tenemos nosotros desde la ansiedad negativa. Yo te voy contando para después decirte cómo darle consejos a la gente. Entonces, en ese proceso yo empecé a ser consumidor también de marihuana. Yo empecé a fumar marihuana antes, en el colegio, le daban unos fumes el ploncito y me pareció divertido, después en la universidad, y empecé también en un proceso gradual en donde yo no aceptaba tampoco que tenía la adicción a la marihuana. Entonces, imagínate tú, salía del casino y estaba tan mal emocionalmente, porque una adicción te vuelve nada, o sea, te aniquila. No solo perdí dinero, perdí autoestima, perdí confianza en la vida, me volví un tipo absolutamente inseguro, me volví una persona dependiente de otras personas, porque cuando tú pierdes confianza te vuelves dependiente. Una persona que prácticamente mi vida se centraba en un 80% en ir al casino, en fumar marihuana, en tomar trago, y el 20% eran mis obligaciones, que gracias a Dios no fui al exceso, porque tú sabes que una adicción o las adicciones termina la gente viviendo en la calle, se vuelven habitantes de calle, mendigos, ¿sí? Yo tenía algo de conciencia que me llevó a que no llegara a ese fondo, pero hubiera podido vivir esa realidad, pero bendito Dios, no lo viví. Entonces yo, por ejemplo, salía de un casino muy triste, muy llevado, porque pues imagínate, me ganaba tú en euros, era profesor y trabajaba para televisión como escritor, y tú 2.000 euros, 3.000 euros, y le salía con 100 euros del bolsillo, o 50 euros. Entonces eso era angustioso, era una angustia espantosa, y entonces yo me iba a una esquina a comprar la marihuana, el cacho de marihuana, a veces lo acompañaba con media de aguardiente, que es el licor de Colombia, y cigarrillos, un paquete de cigarrillos. Entonces, llegaba vuelto nada del casino a tomar trago, a fumar marihuana y a fumar cigarrillo, a quedar vuelto nada. Porque como era tan dura mi realidad, yo no quería vivir esa realidad. Entonces yo empecé en ese proceso a tomar conciencia, y yo una vez estando en el casino, yo veía el casino y dije, ¿por qué yo estoy acá? Fíjate que empiezan como unos vicios de conciencia. Yo ahí metido, porque eso es una vaina que tú y yo era así, mira, perfectamente pudiera durar 10 horas en una máquina, ahí. Sin, o sea, no iba al baño, no almorzaba nada, 10 horas o 12 horas en una máquina. Y fíjate que los casinos no tienen ventanas, porque no puede medir el tiempo ahí, porque entonces si uno mide el tiempo, yo no sé, ellos tienen todo como también armado, y tienen ese juego de luces y de cosas, y te dicen cosas bonitas, te tratan muy bien. Entonces eso también tiene que ver mucho con unos vacíos internos que uno tenga, porque yo ahorita estoy, por ejemplo, apoyando a adictos, y tenemos un común denominador, y es unos vacíos internos, unos conflictos familiares no resueltos, y fuera de eso un tema también de que somos muy sensibles, y a veces nos cuesta trabajo entender este planeta tan loco. Este planeta es loco, este planeta es negativo. Entonces, esa sensibilidad también lo afecta a uno. Entonces yo en el casino empezaba a pensar, y yo decía, debe haber alguna fórmula, porque mi vida no puede estar ligada a un casino. Yo no puedo creer que mi vida va a ser esto. Y veía casos de suicidios, veía casos donde me acuerdo tanto de un señor en un casino del centro. Yo, imagínate que yo me metía a todos los huecos y sitios más elegantes, así como los huecos, o sea, me metía a todo lado. Yo me iba al centro de la ciudad, o sea, también exponiendo mi vida, porque eso es peligroso, y donde uno ve a una gente de un nivel, pero yo decía, esas máquinas no me trajeron suerte, me voy para otro lado, porque el cuento del adicto al juego es que estamos con el cuento de la suerte, y que hoy me va a ir bien y hoy me va a sacar plata. Eso es una obsesión también al dinero. Es una enfermedad. Nosotros tenemos una enfermedad dinero, pero es el dinero mirándolo cómo se gana fácil, que eso tampoco es por ahí. Entonces me acuerdo tanto de un señor, fíjate que Dios es generoso y le va poniendo unos mensajes que si uno los sabe leer, los transforma. Y yo recuerdo que yo veía, mira, yo veía videos, todos los que tú quieras, en YouTube,
sobre ludopatía. Y entonces una señora, la ludopatía es una compulsión de un trastorno de los impulsos, y veía los casos y yo decía, y esa angustia mía por salir. Y entonces recuerdo un señor que yo estaba jugando en la máquina y el señor me empezó a alentar porque siempre hay gente que se hace detrás a veces y eso es molesto para un jugador. Y yo dije, este tipo, no, ¿por qué está acá? No quiero que esté acá. Pero por alguna razón, yo lo dejé ahí. Y él me empezó a hablar y usted puede apueste por la máxima. Y empecé a apostar porque a mí me gustaba apostar por la máxima porque la adrenalina era fuerte. Fíjate que también tiene que haber adrenalina y un poco de cosas. Atrapado en eso es como esa adrenalina, puedo decirte la expresión, pero no es así, es como un orgasmo del cerebro. Cuando tú estás jugando, cuando tú estás consumiendo, es como si el cerebro estuviera en un éxtasis, en un orgasmo, ¿sí? Entonces es un orgasmo que tú sientes donde el cerebro te vuelve, o sea, creo que tiene que ver algo con la serotonina, los sistemas de recompensa del cerebro. Entonces el sistema de recompensa pues es una maravilla para el cerebro, esa sensación. Y por eso el cerebro te molesta tanto y se vuelve intenso de que sigas en el hábito, porque el cerebro es de hábitos. Si tú tienes un hábito, por ejemplo, y eso yo lo entendí, si tú tienes un tema de hábitos, por ejemplo, mira que lo estoy haciendo ahorita. A mí me gusta mucho la leche lactosada, la leche o café con leche. Y uno tiene, el ser humano es proclive a ser adicto todo el tiempo. Pero no nos damos cuenta. Y entonces recuerdo, entonces mi mamá desde chiquito nos daba leche lactosada, con changua, que le dicen en Colombia, ¿sabes qué es la changua? No. Leche con agua, cilantro, huevo y calao. Y entonces tomes esa changua deliciosa. Y café con leche. Entonces yo tenía esa conducta adictiva, un hábito con la leche, y ahorita me estoy dando cuenta y empecé a ser consciente de eso porque empecé a tener problemas de próstata. Y yo tengo 48 años, yo porque tengo problemas de próstata a los 48 años. Y empecé a leer, y la leche tiene que ver mucho los lácteos con el tema de próstata en los hombres. Empecé a dejar la leche y empecé a darme cuenta cómo el cerebro me engañaba. Y eso también lo hice cuando estaba en el juego. Es que el cerebro nos engaña, nos miente. Entonces yo empecé a dejar la leche poco a poco porque tú no dejas el hábito, ya, me quiero ir, ya, no quiero fumar marihuana, no quiero meter coca, no quiero tener sexo si soy adicto al sexo, a las compras o al miedo o a las parejas. Tú sabes que hay muchas adicciones. Entonces empecé a dejar el proceso de la leche. Dije, hoy no voy a tomar leche, voy a tomar agua de panela. Al otro día jugo de papaya, voy a comer fruta, y el cerebro empieza a ver, este tipo, ¿por qué no está tomando leche si estoy acostumbrado a la leche? Y el cerebro, ¿sabes qué me dijo una vez? No le da ganas de un chocolatito con leche, qué delicia, ¿no? Y yo de inmediato hice clic, me había así un chocolatito, fue como 3 días sin tomar leche, sin chocolatico, ¡pum!, el chocolatico con leche. ¿Sabes qué pasó? En la tarde ya quería el café con leche. Y al otro día quería volver a tomar chocolate. Entonces el cerebro hace eso, te pone trampas para que tú caigas. Y entonces otra vez estoy en el proceso y esas son las recaídas. Mira que en algo tan sencillo como eso. Entonces cuando yo estaba en el casino, ese señor, yo lo vi y a mí me dio angustia ese señor porque se veía muy pobre. Y él me alentó y bueno, gané y le di 10.000 pesos. 10.000 pesos son como, ¿cuánto en euros? Debe ser como 2 euros. Y después me fui a otra máquina y el señor se fue detrás mío. Y yo no sé por qué, por la divina providencia, me dijo, ¿usted cuánto lleva en el casino? Yo dije, yo llevo, no sé, como 10 años. ¿Y usted cuánto lleva, señor? Yo llevo 20 años. Y yo le dije, yo sueño con salir de acá. Y ese señor me dijo, olvídese que usted va a salir de acá. Yo llevo 20 años y ya me rendí. Ya me quedé acá. Esta va a ser mi vida. Yo entré en pánico y salí corriendo de ese sitio y dije, Dios mío, algún mensaje me está mandando Dios.
Y empecé a hacer conciencia a través del ejemplo que yo podía salir de ahí. Entonces, fíjate, investigación. Empecé a leer muchísimo libros sobre inteligencia emocional. Empecé a ver a través de espejos lo que me podría pasar en mi vida si yo seguía jugando. Empecé a cambiar de hábitos cuando me dio un trastorno de ansiedad producto de mis excesos. O sea, cuando tú presionas tanto al cerebro, a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu, como yo lo presioné con el juego, con la marihuana, el alcohol y el cigarrillo, y a veces con temas sexuales, que hice fue entrar a un infierno. Entonces se me estalló de tanto fumar marihuana el sistema nervioso central y ahí empezó otro infierno. Entonces, pues, si tú sabes que es un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, agorafobia, persecución, depresión. Y a veces los adictos tenemos que llegar a un punto, a una crisis profunda para transformarnos. Pero sí se puede. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que empezar lo que tú decías al inicio, el autoconocimiento. Eso lo decían los maestros espirituales. Los maestros espirituales te decían, conócete, Jesucristo, Krishna. Los griegos, Sócrates nos decía, ¿qué sentido tiene la vida si uno no se conoce y sabe quién es? No tiene ningún sentido. Y yo te digo, yo fui a terapeuta, lo que tú quieras. Entonces los maestros espirituales nos hablan de que hay que aprender a conocernos, pero no nos han enseñado a conocernos. Nos dicen en el colegio, nos llegan mucha información, y como yo lo dije en un noticiero en Colombia, ¿por qué no nos enseñan a pensar las emociones? ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Porque uno en el colegio no tiene ni idea de qué es educar las emociones. Y uno no entiende por qué tiene que aprender con la vida a golpes lo importante que es entender nuestras propias emociones y por qué tenemos miedo, por qué nos da ansiedad, por qué nos da culpa, por qué sentimos tantas cosas, por qué nos da ira, pero no sabemos. En el colegio nos llegan de información, pero no sabemos lo más importante que es, necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos. Y yo empecé a verme a mí mismo, empecé a ver mis carencias, empecé a ver mis infiernos internos, porque cuando uno entra al infierno, como yo entré 2 infiernos, que es el juego y el trastorno de ansiedad, eso es entrar al infierno. Y empecé un proceso de hacer conciencia de que yo no quería seguir esclavizado a mi cerebro. Yo no quería ser esclavo de un cerebro que me decía a mí cómo debía actuar y me decía mentiras. Acuérdate lo que decía Sor Teresa, la mente es la loca de la casa. Y nosotros, si no trabajamos de manera consciente lo que nos dice la cabeza, nos dice cosas, y lo mismo si lo cientificamos con las emociones negativas, qué es lo que está pasando ahorita con la pandemia y qué es lo que está pasando con el adicto, que se incrementaron el tema de las sustancias, el tema de las conductas, porque el adicto es que es desesperante, es un laberinto mental. La adicción es un laberinto. O sea, tú entras y es como un jueguito que dice, ay, tan divertido fumarse el cachito. Cuando menos te des cuenta estás atrapado y entras a un laberinto. Y para lograr salir del laberinto es importantísimo trabajar las emociones, no dejarnos llevar de las emociones. ¿Cuáles son las emociones más recurrentes en los adictos? La ansiedad, la depresión, la culpa. La culpa es impresionante. La ira, el miedo. Cuando yo empecé a estudiar esas emociones, empecé a investigar sobre esas emociones. Y claro, tú ves, por ejemplo, en un casino, cuando hay gente que es adicta al juego, así empiezan a pegarles a la máquina y se ponen furiosos. Y a mí me pasaba eso, yo salía, ¿por qué ya? Y lo mismo pasa con la ansiedad, y uno, y perdí plata, y yo puedo hacer, y yo era así, no vivía tranquilo. Entonces, cuando uno tiene esa identificación con la emoción negativa como adicto, pues está condenado porque le está haciendo caso a la emoción. Y lo que hay que hacer con la emoción, y yo le digo a mis estudiantes, estudien,
¿Cómo usted va a entender lo que tiene si usted no estudia? Investigue, para eso existe temas científicos en torno a nuestra enfermedad. Hay unas realidades que uno no puede desconocer. Entonces yo dije, bueno, Dios me dio la posibilidad, yo soy periodista, pues qué bueno, porque a los periodistas nos encanta investigar. Y empecé a investigar y investigaba, y me empecé a dar cuenta de cosas y eso me sirvió muchísimo para empezar a entender mi enfermedad. Yo le digo, por ejemplo, a los padres de hijos adictos, estudien. Ahorita yo ya, gracias a Dios, en España tenía un chico en Sevilla que le empecé, fue mi estudiante y lo acompañé en su proceso y ya no está jugando. Pero la mamá ahorita está teniendo el síndrome de abstinencia. Yo le dije, no, yo ya lo dejo a él porque él no puede depender de mí para seguir el proceso. Y entonces la mamá está desesperada por el síndrome de abstinencia del adicto, que tú sabes que el síndrome de abstinencia nos da ira, nos da miedo, nos da ansiedad, así, y nos da así, unas neurosis terribles. Y entonces yo le dije al papá, dile a la señora que hable, investigue y busque y vaya a sitios, hay sitios que se llaman, que yo estuve, en la época en que yo iba no existía Jugadores Anónimos, sino Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que eso ayuda. Uno ir a hablar y contar su experiencia, que otros estén en lo mismo, eso ayuda, porque uno a veces siente que está solo. Eso ayuda muchísimo. Entonces, si la gente amara la lectura, y tú sabes que en nuestros países la gente no investiga y no lee, son perezosos para leer, eso es supremamente importante. Segundo, lo que te decía, aprender a conocerse. ¿Pero qué es aprender a conocerse? Oiga, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cómo fue mi relación de niño, lo que yo viví de niño? Yo hice ese trabajo de conciencia de lo que yo viví en mi niñez, cuáles fueron mis angustias, cuáles fueron mis dramas y de qué manera eso empezaba a resolverlo. Es así, es así. Ahora, Carlos, has dicho varias emociones, hay muchas emociones. El libro se basa con 11 emociones, 11 emociones que me imagino que para ti son el eje, los ejes principales para que una persona despierte. Te pregunto, ¿cómo podemos acompañar, cómo podemos tocarle esa puerta a esas emociones de aquella persona que ahorita te está escuchando y que está metida en esa cueva bastante oscura, cuando es como tú le dices al borracho, mira, tú estás borracho, cuando tú le dices a un borracho, estás borracho, se pone agresivo. Ahorita esa persona te está escuchando y quizás le estás salpicando de una u otra forma. Y aquella persona que quizás no está sola, sino que está acompañada, quizás esos termómetros familiares que son también muy importantes, ¿no? Y dice, mira, escucha Carlos, te está diciendo que quizás vamos a descubrir cuáles son esas emociones negativas que te están invadiendo, están en esta cueva. Pero esa persona no quiere. No quiere porque se cierra a ese despertar por la única emoción que yo no sé si tú me lo estás conmigo o lo afirmas, que es el miedo a descubrirse. Porque yo pienso que el miedo a descubrirse, Carlos, en base a todo lo que tú has dicho, en base a todas esas vivencias que vienen desde la niñez, es lo que la persona no se atreve, esa es la palabra, no se atreve a afrontarlo, ¿no? No se atreve a afrontarlo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo le puedes decir tú, sal de allí, atrévete a afrontar ese miedo? Qué lindo lo que dijiste. Es el miedo a descubrirnos. Tenemos un miedo a vernos a nosotros mismos, porque los maestros espirituales lo dicen. Yo también empecé a trabajar una parte espiritual que es supremamente importante. Nosotros no solo somos cabeza ni corazón, tenemos una parte espiritual que es fundamental y científicamente está comprobado que el ser humano necesita la parte espiritual. Pretender negar esa parte espiritual es un error. Y yo empecé, por ejemplo, cuando estaba en el proceso de salir, cuando empecé el proceso de salir, fíjate que empecé a hacer ayunos. El ayuno fortalece la voluntad. Entonces, imagínate un tipo como yo que tenía trastorno de los impulsos, vaya juegue, me iba al casino sin pensarlo. Cuando yo hacía ayunos, lo que hacía era fortalecer la voluntad. Yo lo llamo la divina voluntad. Entonces el primer ayuno fue
tenaz, a punta de agua. Y no, yo puedo, Dios mío, este ayuno te lo, te lo doy para que me ayudes a entender lo que estoy viviendo. Eso fue una batalla eso es una batalla así, pura, entre la sombra y la luz. Y lo logré. Esos son pequeños pasos que ayudan muchísimo para fortalecernos espiritualmente. Una adicción necesita fortalecimiento espiritual. El adicto, lo que tú decías, el borracho, es que ya no soy borracho y no lo acepta, eso es un error gravísimo. Yo no lo aceptaba. Yo tenía la marihuana, no, yo fumo marihuana a fines de semana, a veces entre semana, pero uno se niega porque el cerebro quiere esa repetición y le gusta vivir en esa zona de confort. Y tú tienes esa realidad en esa zona de confort y tu corazón está acostumbrado a las emociones caóticas. Entonces, como tú vives esa realidad, no la quieres aceptar y además porque evades. Lo más fácil es evadir la realidad. Hay muchísima gente que no enfrenta la realidad, no le gusta la realidad. Ahorita la gente está sufriendo por el tema de la pandemia porque no quiere aceptar lo que se está viviendo y ya quiero alentarme, ya quiero que esto no salga y quiero que esto no, y todo el tiempo están pensando en el tiempo y cuándo, y preocupados por el tema del dinero, por todo, se preocupan por todo y piensan en el futuro y no en el hoy. Cuando uno entra en crisis como las que yo tuve, uno comprende que estos son aprendizajes. Y los aprendizajes que más duelen son los que nos hacen más fuertes. Pero nosotros queremos todo hermoso, todo precioso, y hay unos temas de la autoayuda que yo critico. Sé feliz, la felicidad. Ay, buscan la felicidad permanente y nos mandan mensajes de felicidad, que la felicidad plena al 100%, eso es mentira. La felicidad son instantes. Yo no estoy feliz todo el tiempo. Nosotros necesitamos la tristeza, necesitamos la ansiedad, necesitamos el miedo, necesitamos todas esas emociones, el dar, la compasión, la comprensión, las emociones positivas para poder entendernos a nosotros mismos. Porque nosotros, fíjate que en la antigüedad, en el pasado, en la Edad Media, de mucho tiempo atrás, se categorizaba a las emociones, se decía que las emociones eran, que si los seres humanos no tuviéramos emociones, tendríamos un mundo mejor. Seríamos mejores nosotros sin emociones. Eso es imposible. Porque las emociones es la pasión de la vida, es vivir. Pero entonces decían, la racional es lo más importante. También es importante la razón. Y nosotros los adictos nos dejamos arrastrar de la emoción y no le metemos razón. Mira, ¿qué sentido tenía para mí 14 años de mi vida metido en un casino, perdiendo autoestima, perdiendo todo el dinero que perdí? Si yo aplico la racionalidad como empecé a aplicarla, digo, ¿qué sentido tiene yo jugar mi dinero? Yo iba a entrar a un casino y empezaba así, y el cerebro me empezaba a decir, o mi espíritu, porque somos mezcla de, tú sabes que somos cuerpo, mente y espíritu. Unos dicen que es cuerpo, alma y espíritu. Yo decía, ¿por qué vas a entrar acá si tú sabes el daño que te hace? Ese es el diálogo interior que hay que tener. Pero tienes que ser honesto o honesta contigo misma. Si tú no eres honesto contigo mismo o contigo misma, no vas a salir de ahí. Y entonces sigues en esa película repetitiva que te sirve para no asumir tu propia vida, para no asumir responsabilidades. Porque lo más fácil es evadir la realidad. Y lo más fácil es vivir en función de un miedo que no nos deja ver ese gran tesoro que tenemos adentro, que es esa conexión con nuestro ser divino. Pero preferimos engañarnos, preferimos mentirnos. Yo me cansé de mentirme, yo me cansé de escuchar ese sirirí, porque llegar al punto de que llegué al límite de la locura, pensaba que iba a entrar en un psiquiátrico y esa era mi mayor angustia, y no podía salir a la calle
por esa agorafobia tan espantosa que no puedo salir, y ir a una peluquería se me convirtió en un problema. Fíjate a lo que tuve que llegar por no aceptar mi adicción. Si yo hubiera aceptado mi adicción al juego, si hubiera aceptado mi adicción a la marihuana, hubiera podido evitar muchas cosas. Y entonces, ¿qué vino después? Pastillas psiquiátricas, Xanax, para estar tranquilo. Pero gracias a Dios, fíjate que eso también yo creo que es de la divina providencia, encontrar dos profesionales de la salud buenos. Encontré una psicóloga maravillosa que me mostró el camino espiritual y me dijo, por acá te voy a llevar. Y esta mujer vivió cosas muy duras porque le dieron 3 tumores en la cabeza y todos los superó. Entonces ella entendía mi proceso desde la humanidad, no desde la teoría. La teoría es importante, pero también la humanidad. Entender lo que yo estoy sintiendo, ese dolor que yo estaba sintiendo de no querer estar ahí, pero estaba ahí atrapado. Y un psiquiatra que me enseñó a usar el cerebro. Él me hablaba del cerebro, él me hablaba de los pensamientos, él me hablaba de la observación del pensamiento. Y me dijo, yo fui como a 4 o 5 psiquiatras y todos eran la pepita, la pastilla. Eso es válido, yo no lo juzgo ni lo critico, pero en mi camino no lo era. Hasta que di con ese psiquiatra maravilloso que me dijo el doctor Angarita, aquí no es con pastillas, vamos a hablar de utilizar la razón, de observar el pensamiento, de no calificar el pensamiento. Eso para mí fue wow. Me ayudó muchísimo para empezar a hacer conciencia de esos diálogos internos que tenía. Y yo a veces tú me ves en la calle, ahorita estaba caminando y empieza el cerebro con su parte negativa, es que esto está difícil. Y yo empiezo ese diálogo interior conmigo mismo y empiezo a corregir. Es una obligación corregirnos a nosotros, tener ese diálogo automático para que los pensamientos no actúen de manera irracional e impunes y haga lo que le dé la gana con nosotros. Hay que corregirlos, hay que educarlos. Este es un poder maravilloso, pero ellos también hay que educarlos y aprender a conocerlos. Yo creo que tú sabes de eso también, de que hay que hablarle al hígado, hay que hablarle al estómago, hay que hablarle a los pulmones. Yo le hablo a mi próstata. Yo digo, cuando está molestando, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te tiene molesta? Dime. Prometo corregir. Es diálogo, y cuando mi cerebro empieza con cosas negativas, porque fíjate que en lo negativo, eso sí le fascina al cerebro, lo negativo. Le fascina, le encanta. Porque hace poco estuve leyendo a una psicóloga española y decía que nosotros los seres humanos somos proclives a través del cerebro a ser negativos, porque el cerebro es negativo por naturaleza. ¿Cuál es la teoría de ella? Que viene de nuestros antepasados, ¿sí? Que les tocaba cazar en las cavernas, y entonces imagínate tú salir todos los días a exponerte a esos animales gigantes que te devoraban. Eso es vivir con miedo todo el tiempo y con lo negativo. Entonces, que viene de ahí el cerebro negativo. Entonces, ese cerebro negativo, y además estamos en un mundo negativo, nuestro trabajo interior es, voy a hacer clic desde lo positivo, voy a transformar lo positivo, y empiezas un ejercicio diario. Eso es como el ladrillito. Como cuando hacen un edificio, cuando abres el hueco, lo que estás haciendo es, bueno, acá que tengo adentro, mis conflictos, lo que viví en la niñez, y empiezas a revisar por dentro y vas empezando a construir ese diálogo poco a poco. Yo empecé así y el cerebro empieza a hacer el automático. Fíjate lo de la leche. Lo logré porque hago el automático y no le sigo la trampa al juego que me hace el cerebro, porque el cerebro te pone estrategias. Entonces yo también le puse estrategias para no dejarme llevar. Yo creo que es importante entender que el autoconocimiento es la entrada para la libertad, pero es aceptar nuestras sombras y no juzgarlas ni tenerles miedo, y nuestra luz. No sé si tú has leído que cuando, esto es una
fusión de luz y sombra para poder entenderte. ¿Tú lo has leído? Sí, sí. Es así. Es trabajo. Mis sombras a veces aparecen así. Digo, bueno, vamos a hablar. El miedo. Yo soy una persona que ha vivido con miedo desde chiquito. Está en mi libro. Lo cuento a través de una experiencia que viví a los 3 años. Y va a estar ahí. Pero es importante ese diálogo con el miedo. Es un diálogo en donde, ¿por qué tengo miedo? Dime, ¿qué pasa? ¿Es que está difícil todo? Sí, está difícil. Pero ¿por qué no confías en la vida y confías en Dios? Empiezo este diálogo, fíjate, con lo de la pandemia, a todos nos dio miedo. Y yo empecé como con esa paranoia, y pues todo alcohol y todo el tiempo. Yo dije, no, yo no voy a seguir ese juego. Le dije, Dios mío, te dejo en tus manos. Si a mí me toca, te pido por favor que sea lo menos traumático, pero yo no quiero estar en esa película. No. Y estoy fluyendo. Y no estoy pensando que es que me va a enfermar, que me va a estar bien, como hay mucha gente que en estos momentos está pensando que se va a enfermar. Eso también es adicción. Uno se vuelve adicto al pensamiento. Se vuelve adicto al pensamiento. La mente es perversa. La mente es una... Ahora, te pregunto, Tenemos allá un monstruo. Sí, te pregunto como profesional. Como profesional te lo hablo con mucha responsabilidad y tú sabes que desde que comenzó nosotros fuimos el primer epicentro de Europa con el COVID, ¿ok? La cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados enormemente, por supuesto, una enfermedad que es inédita. Obviamente los médicos no sabían cómo abordarlo de una manera más eficiente. Gracias a Dios han aprendido. Y por supuesto, las consecuencias fueron nefastas. Sin embargo, los medios de comunicación nos enseñan a persuadir. Ahora, ¿cómo? Ya es otra cosa. Y aquí tú aperturabas un medio de comunicación y era cantidad de fallecidos y cantidad de contagiados. Esa era la noticia. Cualquier medio de comunicación. Yo quisiera que también dieras un mensaje como periodista, con responsabilidad, por supuesto, porque así como ya hemos concluido, y tú más has concluido que la mente es perversa, que la mente es molecularmente mala y que tenemos que educarla, ¿ok? ¿Qué mensaje le das a la población que te está viendo ahorita? ¿Qué hacer con esa infoxicación que de una u otra forma ayuda y alimenta a esas emociones negativas que muchas personas ahorita en este momento la están colocando en una situación gris? Porque nosotros los medios, esos mensajes subliminales están destinados para eso, los medios están realizados para eso. Ahora, ¿cómo ayudas tú a esa persona a no intoxicarse con esas informaciones que están de una manera, es un boomerang, es un bombardeo continuamente las 24 horas al día? Y ahorita estos medios, Carlos, porque forzosamente estos medios nos han obligado a depender de un teléfono, depender de estos tipos de dispositivos digitales donde se le facilita más la llegada de la información. ¿Cómo hacemos ese stop? Porque eso no ayuda. Ahorita te estás escuchando a ti, quizás esa persona pudiera estar despertando, pudiera leer tu libro, pero ¿cómo se trabaja con ese boomerang que tienen al lado al cerrar un capítulo de tu libro y están enfrente de ese boomerang? ¿Cómo lo ayudas? Mira, ahorita las cifras están altísimas de angustia, de miedo, de ansiedad, de negatividad, porque estamos acostumbrados a eso. Estamos, como te decía, en el mundo de lo negativo y lo que vende es lo negativo. Las noticias positivas aburren. O sea, si tú ves cuando hay un accidente, ¿qué hace la gente? Se van al accidente a ver qué, si se descabezó, qué le pasó. Todo el tiempo estamos en función de lo negativo. Mira las redes sociales como, por ejemplo, en el tema político atacan a la gente de una forma inmisericordia, en donde no hay respeto por nadie ni por nada. Estamos tan acostumbrados a las emociones negativas que como las personas están acostumbradas a eso y viene esto que es una crisis, pues se acrecienta por obvias razones, porque he estado yo manejando mi vida de manera negativa y fuera de eso no he sido consciente cómo manejo mis emociones. Fíjate que la violencia intrafamiliar ha aumentado.
Las adicciones han aumentado. Ha Suicidios también. aumentado el suicidio, exacto, las enfermedades mentales. Porque la gente, como decía un maestro espiritual que yo a veces le pregunto cosas, maestro Swami, que estudió en la India, decía que para ahorita mucha gente esto es el infierno. Y para otros es una posibilidad de transformarnos en conciencia. Fíjate que en esta pandemia a mí me ha dado ataques de ira, me ha dado ataques de ansiedad, me ha dado ataques de miedo, pero gracias a Dios los regulo. ¿Qué hago yo? Meditación. Ahorita antes de encontrarme contigo hice una meditación preciosa de limpieza energética porque ahorita la gente está muy cargada. Yo hablo con gente y ¡ay! Estalla con cualquier cosa. Y la gente, tú sales a la calle y está paranoica. ¿Qué? Porque no les han mostrado ni les han enseñado qué son las emociones, qué es aprender a conocerse. Eso es importante, estudien. ¿Por qué no buscan qué son las emociones? ¿Qué es la inteligencia emocional? Y empiece a hacer ese trabajo consciente en su día a día. ¿Y cuál es el diálogo interior que tú tienes? ¿Cuáles son esos pensamientos que te tienen esclavizados? O si tienes pensamientos positivos, pues bien por ti, porque ya trabajaste y eres consciente de ti mismo o de ti misma. Pero la gente muchas veces tiene pensamientos no de calidad, sino pensamientos que atormentan. Haz de cuenta que nosotros tenemos un Hollywood adentro, donde tú eres la directora de tu película. ¿Y qué haces con la película? ¿Quién decide cómo es la película? Tú. Si yo, por ejemplo, estoy ansioso, o tú estás ansiosa, y empiezas en la mañana, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces el futuro, y no sé qué. ¿Qué pasa con la película? Rueda, y se convierte en un problema mayor, y entonces todo el tiempo vas a estar así. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando empiece la película? Estoy nerviosa. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿el futuro existe? Cuénteme, ¿el futuro existe? Yo sé lo que va a pasar mañana. ¿Tú lo sabes? No lo sabemos. Yo no sé nada. Ni siquiera creo que ¿cómo se llaman? Los adivinos, los que creo que miran el futuro. Sí. Solo existe el hoy. Y mucha gente está angustiada por el futuro. Y no están viviendo el hoy. Vivan el hoy, no hay nada más. Yo aprendí eso como adicto. Yo solo por hoy, felices 24 horas. Y eso me ayudó muchísimo a mí. Porque imagínate, yo atormentado por mi pasado, de toda esa cantidad de dinero que perdí. No tendría vida pensando yo, todo ese dinero, ¿yo por qué? ¿Cómo soy de bruto? Entonces, pensando en el pasado no hago nada. Y entonces solté. Y yo pensando en el futuro, y entonces, ¿cómo hacer mi futuro? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y mañana sí, entonces en otro mes, en 30 días, 60 días, no puedo hacer nada. Vivo el hoy, viva en el presente, cada minuto. Dele gracias a Dios si está con vida, si tiene un alimento, si tiene un techo, si tiene salud. Pero hay gente que está pensando que va a caer en la UCI. Ayer tuve una discusión por eso con mi hermano, que es que yo me vine a vivir a Cartagena y llegué yo estaba viviendo en Santa Marta y llegué hace 2 días. Y no, y entonces esto está repleto de COVID. Y yo dije, o sea, porque me pongo a pensar si está repleto y entonces me quedo pensar, no, yo vivo mi vida con responsabilidad, salgo con mi tapaboca, pero yo no estoy empeliculado porque la gente tiene la película ahorita, COVID, 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 le habla COVID, COVID, y el COVID está ahí atrás acompañándolo. Y en vez de no hablar de él y dejarlo ahí, pues existe, no se trata de negarlo, todos sabemos que existe. Y si yo lo escucho en los noticieros todo el tiempo, y yo le digo a la gente, yo le digo, ay, perdóname a mi amiga maravillosa, que yo tengo amigos y amigas en noticieros, pero les digo, mire, los noticieros no vean noticieros, porque los noticieros venden cosas negativas, así funcionan ellos. Fíjate por qué los ratings son tan altos. Porque vende lo negativo, la noticia negativa, el recalcar que no hay UCIs, que hay problemas, que la gente está muriendo, y muestran cámaras, salen a la calle, gente muriendo, como uno vio en Guayaquil, y que en España está terrible, que en Italia todo el tiempo están hablando de eso para asustar a la gente. La mejor manera de manipular a la gente es con el miedo.
Y yo he conocido y tuve jefes en mi trabajo, en los trabajos que he hecho, que utilizaban el miedo como herramienta para lograr sus objetivos. Hay gente que utiliza el miedo y medios de comunicación y políticos que utilizan esa emoción de manera negativa, porque para mí la emoción positiva, el miedo positivo, es el que me permite a mí ser fuerte y decir, bueno, vamos para adelante, yo no me voy a dejar alcanzar del miedo, porque te puede dar miedo y no, nada, para adelante, carajo, para arriba, carajo. Ese miedo positivo yo lo llamo el miedo de ataque. Es ese miedo que te permite salir adelante con berraquera, con fortaleza, decir, bueno, vamos. Pero la mayoría de gente está con el miedo de parálisis y el miedo defensivo. El miedo de parálisis para mí es ese miedo de las personas que se quedan quietas y no consiguen sus sueños porque no creen en sí mismos y el miedo le dice no salga, no haga nada, quédese encerrado y no lo deja vivir. Entonces se queda quieto. Y el defensivo son los comentarios de la gente. Ojo, por eso, ojo. Entonces le hacen caso a lo defensivo, entonces también entran en miedo y entran a la defensiva. Yo creo que hay que hablar con el miedo, hay que educar al miedo. Esto, yo creo que es un tema de educación también. Este autor, ¿tú has leído a Daniel Goleman, Inteligencia Emocional? Sí, bueno, el famoso. Maravilloso este tipo, gracias a él hasta hace 20 y pico de años nos empezó a enseñar esto. Y no, él lo que nos está diciendo en su libro es, no sean impulsivos, trabajen los impulsos, no se dejen llevar de una. La emoción tiene efecto contagio. Si tú estás ansiosa y llegas ansiosa a la oficina, al trabajo, eres mi compañera, y llegas así, es que entonces, eso me va a contagiar a mí. Lo mismo la ira, el miedo, todo. Entonces, es bueno esa reflexión contigo misma o contigo mismo. Y no dejarse de llevar de verdad de la adicción, porque nos podemos, yo era adicto a los pensamientos se pueden volver también adictos, ¿no? Donde tienes un diálogo con tu cabeza permanente y es un diálogo y te puedes volver adicto a las emociones también. Pues yo siento, por ejemplo, que hay gente que se vuelve adicta a la envidia y es envidioso y no trabaja la envidia y hablan y son chismosos y atacan a la gente a través de la envidia. Las emociones son maravillosas, pero hay que encauzarlas y saberlas manejar y comprender. Y lo que decía el maestro Swami, no te identifiques con las emociones, tú no eres emociones, eres conciencia. Pero para llegar a eso es un trabajo de recorrido largo. El hecho que tú hayas caído en 14 años de adicción donde estaba la ludopatía y estaba la droga. Como tú has dicho, quizás muchas personas están pasando por procesos adictivos de emociones negativas. De hecho, ahí entra la parte del victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, Carlos, que has dado algo, pienso que es lo más importante y es la base de todo, que es el autoconocimiento, el aceptar esa sombra y darle permiso a que haya esa luz. Yo de verdad que te felicito y no te felicito solo porque tienes esa vocación de ayudar a los demás, porque ya lo has dicho, que ayudas a organizaciones de adictos, sino que te admiro además por el querer hacerlo. Tú decidiste salir de allí, que eso es lo que la persona al escucharte está en el libre albedrío. ¿Quieres o no quieres? Si tú quieres, lo puedes hacer porque ya tú lo demostraste en tu vida. Sí se puede. Exactamente. Si yo pude, tú puedes. Así de sencillo, yo le digo a mis estudiantes, si yo pude, tú puedes. No, pero es que no, sí puede. Y entonces estamos en ese trabajo, cuando estoy con ellos, les hago tomar conciencia. Es que, ¿por qué yo no? Si yo pude, ¿por qué tú no vas a poder? Pero es un trabajo de conciencia. Y no es fácil, no es fácil, pero se puede. No es imposible. Yo creo que el reconocerlo, ya comenzaste. El reconocer que tienes que tomar conciencia, ya las personas comenzaron. De verdad que fue maravilloso esta conversación, Carlos. Vamos a comprometerte, vamos a hablar de otro tema en específico. Quizás podemos dedicarle a cada emoción una entrevista, vale la pena hacerlo porque
cada emoción tiene esas aristas que por una u otra forma llegan y a través de esas aristas también se pueden ir. Así que de antemano me sentí orgullosa de que, bueno, presentases tu libro que está desde el 2016 y bueno, nunca es tarde. Aquí está el libro, Desahógate, despierta ya y nunca es tarde, Carlos, ya lo has demostrado, eres muy joven y ahora es que te falta. Yo te invito a que hagas una segunda edición porque después de este COVID, ¿qué cosas no habrás estudiado? ¿Qué cosas no habrás visto y analizado? Y quizás pudiera servirnos para otras vivencias ahora en adelante, porque evidentemente la gente quizás estemos empezando a transformarnos, Carlos, ¿por qué no? Vamos a darle ese beneficio a la duda y ya habría un mundo nuevo que yo creo y estoy segura, te lo digo porque yo hago las entrevistas a especialistas donde la ciencia le predomina más que lo espiritual. Sin embargo, ya he tenido la dicha de entrevistar a cirujanos donde manejan el Reiki antes de comenzar cualquier proceso quirúrgico, que ya es bastante. Aquí, por ejemplo, en los hospitales han tomado la meditación como herramienta antes de comenzar la jornada y eso lo llevó el COVID, porque era tanto el drama, tanta la situación que no podían contener eso porque son seres humanos y ese estrés, esa depresión no los dejaba hacer su trabajo bien. Entonces ellos hacían jornadas de meditación antes de comenzar el inicio de la jornada. Fíjate cómo ya estamos llegando a la espiritualidad. Estoy segura, Carlos, que tendremos otro libro de tu autoría donde la humanidad se... Ya lo tengo, lo que pasa es que se aplazó por el COVID, ya está listo. Pero ya el CEO de la editorial me dijo, no, pues ahora tiene que poner capítulo del COVID. Entonces voy a hacer el capítulo del COVID. Pero lo que tú decías, qué bueno que la ciencia deje de pelear con lo espiritual, porque yo tengo amigos muy queridos que dicen que lo espiritual es el pensamiento mágico. Eso no es pensamiento mágico, necesitamos lo espiritual. Y me acuerdo de un psiquiatra en Cali, conocí, que se llevó mi libro, y él me dijo algo muy, muy importante y me dijo, mire, yo le compro el libro y quiero su libro, porque yo estaba en una librería firmando autógrafos. Yo le compro su libro porque para mí como psiquiatra lo que más me alimenta es la experiencia de otros. Y yo como psiquiatra valoro lo científico, pero la experiencia suya, lo que usted vivió, yo diría que es un 70% de vida y 30% de teoría. Porque a veces hay un tema también con lo académico, que no todo es académico. Yo valoro lo académico, yo estudio de manera autodidacta, estoy haciendo un máster ahorita sobre asesoría familiar para entender el tema de la familia, pero la vida, sin duda, la vida misma, y si uno es consciente de lo que vivió y hace el trabajo respectivo, entender muchas cosas y enseñar. Mira, Carlos, yo te diría más y te complemento lo que estás diciendo. Este COVID, para todas las especialidades, no ha habido un posgrado, no ha habido ningún magíster, no ha habido ningún doctorado que haya enseñado a todos los especialistas, me atrevo a decirlo, que este COVID. Ellos todos han aprendido con este virus cualquier cantidad de cosas que no estaban en los libros, que no estaba en ningún posgrado. Entonces lo que tú has dicho es así y Dios lo está poniendo en manos de que nada de lo que la teoría dice necesariamente tenga que cumplirse. Una cosa es lo que tú aprendas en la vida, otra cosa es lo que dice la teoría y no a todo el mundo se le aplica o se le da de la misma manera. Así, y por eso que ahorita fíjate cómo el COVID está mutando en diferentes personas, diferentes formas, porque cada organismo es un mundo. Y asimismo la vida son experiencias que permiten a uno crecer o no. Lo importante es tener a disposición. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me alegra mucho no, para servirte y para servirles a todos ustedes, pero sobre todo vamos a entonces a que nos deje esa premisa, esa presentación de ese próximo libro cuando ya estés ya todo cumplido. Claro que sí. Y por supuesto tenerte aquí de nuevo. Agradezco tu generosidad y estás muy guapa. Gracias. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram estoy como Carlos Sánchez _al_piso. En Facebook estoy como @desahógate despierta y en YouTube estoy como Desahógate con Carlos Sánchez. ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Mi libro está en todos los portales digitales. Estamos en Amazon, estamos en Google Play, estamos en
iTunes, estamos en México en todas las librerías digitales, Porrúa, Gandhi, en España, en Italia también estamos en las librerías de Italia, ahorita no sé los nombres de las librerías italianas, pero ahí estamos, en España también. Entonces pueden entrar a cualquier plataforma digital y ahí está el libro, solo dicen Desahógate Despierta Ya y ponen la editorial, el portal digital y ahí está de cada país. Excelente, como en excelente. 600 lugares, imagínate la bendición. Qué bueno, excelente. Mira, y yo creo que estamos cortos todavía, eso vamos a seguir y bueno, entonces vamos a una próxima oportunidad, Carlos, hablaremos de cada una de las emociones, cada una de esas 11 emociones que tú escribiste allí, vamos a profundizarla porque vale la pena hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos, y por supuesto hasta una nueva oportunidad. Mucho éxito. Quedamos conectados. Gracias. Gracias, chao.